Esto me pasó hace varios años. Todavía estaba en la secundaria cuando en un fin de semana me fui de viaje hacia donde vivían mis padres originalmente. En una zona alejada de Cotlán, en Teotihuacán. Estábamos cercanos a la casa de mi abuelo, quien siempre tenía algo que contarnos acerca de caballos y otros animales. En esa ocasión recuerdo que solamente fuimos porque la abuela había fallecido, algo que realmente no me afectó mucho, aunque mi padre estaba destrozado. A mi madre y a mi hermano les daba igual y yo era indiferente a eso, pues yo ni conocía a esa vieja. Lo único que traía en mi cabeza eran ya cosas mías, como alimentar a las yeguas que tenía por donde yo vivía originalmente y si realmente tendría tiempo para matar al borrego para la barbacoa que íbamos a hacer para el disque velorio de mi abuela. Jamás entendí por qué razón hacemos más desmadre cuando la persona está muerta que viéndola en vida. De igual forma a nadie le importaba nada, pues la mayoría de los que estaban en ese pueblo culero solo iban para la comida, pues generalmente no la topaban por nada del mundo. Pinche gente gorrona. De igual forma solamente fuimos a lo que fuimos. Mi padre apoyar al abuelo y mi hermano a hablar con uno de mis primos, para pedirle un paro, pues querían meterlo al bote porque según robó un coche. Esto pasó porque compró un auto que no era realmente de agencia, sino de segunda mano, pero había sido reportado como robado, y ya saben cómo son de mierdas los oficiales, más los de tránsito, que solo buscan la oportunidad para chingarse a uno, aunque no fuese culpa de esa persona. Y pues mi carnal anda con el Cristo en las orejas porque no sabe si realmente podrá pagarles a los oficiales esa mochada, disque mochada que le pidieron para no meterlo al bote, o se tendrá que mamar al menos un año de prisión. Ya saben cómo son las cosas en este país de cagada. Y la plática pues fue de eso principalmente. A mí me preguntó mi primo si realmente yo seguía estudiando, a lo que fui sincero y le dije que sí. Aunque realmente a nadie ahí le parecía importar eso, y creo que mi primo solo lo decía para no andar con su cara de melolengo ahí alejado y sin decirme ni madres. Mi mamá solo andaba ahí, hablando con la esposa de mis tíos, hermanos de mi papá y contándose chismes como siempre. Todo era tan común como cualquiera, al menos de la gente que ha vivido de cerca esto, puede suponer. Entonces traté de buscarle algo divertido estando ahí, y fue entre tanta cosa que me encontré con mi abuelo, quien a pesar de estar más con mi papá y solo hablar de lo que pasó con la abuela, también hacía otras cosas, entre ellas platicar sobre lo que pasaba allí. Y algo raro había en todo ello, y era que, según mi abuelo, había una extraña enfermedad que dejaba destrozados a los caballos. Esto lo contó porque, cuando fui a verlos, mi abuelo le dijo que las yeguas de unos de sus caballos habían salido en la nochecita, porque no cerraron bien la reja que los contenía, y ella se fueron en banda, sin dejar rastro, o al menos eso parecía, pues en el momento que los encontraron, se toparon con dos cadáveres de caballos, totalmente destrozados, con la piel arrancada, órganos de fuera y la caja torácica partida en dos. Era como si alguna bestia los hubiera atacado, como un león o algo más culero. Mis primitos, los más chiquitos, decían que según era un nahual, a lo que mi abuelo les decía que no, pues no había nahuales en esa zona, así como tampoco es que hubiesen leones o cosas así, por lo que pudo suponer que se hicieron daño y se contagiaron con algo. Esto lo dice ya que se tardaron casi 2 semanas en encontrarlos, así que puede o no pudo ser una posibilidad. Pero igual era mejor creer que una enfermedad, que es muy difícil que afecte a los humanos, sea la causa, que algo que esté merodeando por esos lares, y también los pueda matar. A esas yeguas las enterraron y les hicieron un bonito arreglo de flores. Mi abuelo era alguien realmente cariñoso con los caballos, de eso puedo estar seguro, y aunque tenía gallinas, burros, borregos e inclusive una vaca, con la cual sacaba leche, realmente había algo en lo que los caballos les ganaba a todos los animales. Para mi abuelo un caballo era la clave de la libertad, del brillo de la carrera, pues era eso, un determinante ser que corría sin parar. Para mi abuelo eso eran, para mí, otro animal más, aunque, como dijo una vez, así como a la electricidad, hay que tenerle respeto a los caballos. Yo seguí caminando en toda parte llena de plantación y árboles hasta que llegué a una entrada a una pradera ya viejita, con casi toda su vegetación hecha añicos por el paso del tiempo y que se habían marchitado.
Eso lo veía sin darme cuenta que mi primo me estaba siguiendo, igual que el pendejo de mi hermano. Solo pudimos hablar un poco, y aunque no era muy entendido de lo que se decían, me dijeron que querían hacer algo como una fogata, o estar en ese lugar para la noche. No, como estaba más ahí de huevo que por gusto, me parecía un alivio esta propuesta, pues quizá podía hacer algo que medio me gustara y le quitaría lo aburrido a este viaje. Entonces pues les hice caso, esperando que las cosas salieran realmente bien, aunque pues ya saben, puede salir una cagadota en el viaje, y nadie que lo aguante, ni siquiera yo ni tampoco esos babosos. Continuando con eso, pues pasó el día y la noche se postró encima de nosotros. Así que mi primo, agarrando la camioneta de mi abuelo, que era de carga, nos llevó en la caja con la paja a mí, a mi hermano y a mis primitos, quienes querían también ir con nosotros. Traíamos una lata de frijoles y un poco de carne de puerco para comer. Además de mantas y de paso unas linternas, por si el fuego no era suficiente. De paso, y era de mi hermano, traía una escopeta, la cual era de mi primo y se la había encargado, en palabras suyas, al menos pendejo de los cuatro. Y pues ya, subimos, nos metimos entre la paja y comenzamos con nuestro viaje. Al pasar varios minutos, y sintiendo que nos subíamos, le preguntamos a nuestro primo dónde nos llevaba, a lo que dijo que nos iba a llevar a algo parecido a un cerro, a los que estaban en donde ahora yo estudio. No, la verdad no me sentía tranquilo estando lejos de casa, pero parecía ser que a mis primitos y a mi hermano le gustaban la idea, así que no me asusté, y sabiendo que teníamos un arma, nos preocupamos menos todavía. De paso, nuestro primo, quien no nos avisó nada, traía a sus perrotes, en el asiento de copiloto de la camioneta, los cuales estaban durmiendo bien tranquilitos. Eran como unos pastores alemanes, pero con pelaje rojizo, por lo que estaban bien raros. Ya cuando llegamos a la punta de la montaña, nuestro primo nos pidió que bajáramos las cosas, bajáramos la paja para sentarnos en ella y sacó a los perros, para que se pusieran a vigilar. Eso lo dijo porque en una ocasión que se había quedado a descansar ahí con mis primitos, se echó al plato a un cabrón que andaba entre los arbustos de la montaña, porque intentó secuestrar a uno de mis primitos, y los perros lo aletaron, de paso arrancándole una mano al secuestrador. Así que andaba con ellos porque eran los que le iban a aletar si algo ocurría o si llegaba alguien a ponerse al brinco. Esto estuvo bastante curioso y daba algo de temor, pero realmente daba muy igual pues al final ese güey ya traía una escopeta y si quería hacía mierda a quien viniese. Y ella, instalados ahí y bien comodinos comenzamos a cenar y a platicar, pues la verdad hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie de temas varios. Tuvimos anécdotas que estaban bien graciosas, como una en la que mi primo tuvo que bajar una montaña con un amigo suyo porque venían dos camionetas siguiéndolos y de paso alguien que los veía desde la oscuridad, como para secuestrarlos. De no ser por una casa iluminada, quizá hoy ya no tuviese primo. Entonces ahí anduvimos, bien tranquilos sin meternos en problemas. Entonces, algo nos llamó la atención, cuando mi primo apagó el fuego y nos dijo que fuéramos a dormir. No sé si era yo, y evidentemente no, y fue que unos círculos o puntitos rojos se vieron en las lejanías, cerca de la punta más alta de la montaña, que fue a donde no fuimos. Y como todo estaba oscuro no pudimos ver nada. Fue entonces que, por mera curiosidad, prendí la linterna y alumbré a lo que nos veía, y solo puedo describirlo como un viejito sumamente delgado, demasiado, pareciendo un cadáver viviente. Este nos estaba viendo con aquellos ojos negros con puntos rojizos. La piel era blanca, pálida o más bien grisácea y no tenía cabello, más que barba. Incluso se le podía ver la entrepierna y ya saben qué. Entonces levanté en chinga a mis primitos y a mi hermano, junto a mi primo grande y todos me empezaron a decir groserías, hasta que vieron por qué razón era mi alerta. Al mirarlo tranquilamente, este comenzó a acercarse hacia nosotros, mirándonos con detenimiento y frialdad. Mi primo, rápidamente, nos dijo que nos subiéramos a la camioneta. Y como pudimos, nos trepamos, dejando la paja ahí y de paso también la comida que dije que nos íbamos a comer, pues no habíamos terminado de degustarla. Continuando con ello, al subirnos, este señor dio un grito sumamente fuerte. Ya con el susto hasta los cielos, mi primo aceleró con fuerza en la camioneta, y nos bajamos con rapidez de la montaña, de camino de regreso a donde vivíamos. Sin embargo, mientras las luces traseras alumbraban, vimos como el hombre corría con una bestialidad inimaginable, pareciendo que jamás se iba a cansar.
Nosotros muertos de miedo no sabíamos de qué manera podríamos defendernos, y en eso que mi hermano recuerda que teníamos una escopeta. Intentamos buscarla pero no estaba con nosotros. Entonces, mientras pensábamos en qué había ocurrido con ella, un disparo le da a la camioneta. El hombre delgado corriendo y con la escopeta nos estaba persiguiendo. Nosotros al notarlo nos petrificamos más, sin embargo fue sencillo para mi primo intentar distraerlo, ya que, mientras corríamos, dimos varios desvíos donde aquella cosa no iba a perseguirnos. Él seguía intentando perseguirnos y disparando a todas partes, pero le fue imposible intentar hacer algo contra nosotros. Fue en ese momento que, tras disparar y disparar, se le agarraron los cartuchos al señor. Nosotros alegres, habíamos olvidado que aquella cosa nos estaba persiguiendo con mucha determinación, sin embargo ya no tuvimos pistas de aquella cosa. Pero para nuestra desgracia nuestros pensamientos nos traicionaron, al momento en que uno de nuestros primos chiquitos estaba siendo raptado por el hombre. Nosotros nos pusimos vivos y se lo arrebatamos con fuerza, sin escatimar en atacar al hombre. Mi hermano le soltó un golpe en la cara, haciendo que se contuviera un poco para acariciar su cabeza. En ese momento le dijimos a nuestro primo que acelerara lo más posible. Cosa que hizo y mientras nosotros corríamos y nos alejábamos del hombre, este recuperó su equilibrio y comenzó a correr en dirección hacia nosotros. No sabiendo qué hacer, nos comenzamos a hacer los muertos, pero mi primo fue listo y nos llevó a una zona donde había una bruja que vivía en el pueblo, o al menos eso decía. Nos alejamos más y más hasta que llegamos al pueblo en que estábamos. Ahí, mi primo se estacionó y tocó con rapidez la puerta, siendo atendida por una señora ya grande, quien se asustó porque a estas horas no era normal que nadie la buscase. Fue en ese momento que mi primo le explicó qué ocurría y por ello nos dejó entrar a su casa. Mi primo solo dejó afuera a los perros, quienes iban a defender, de ser necesario, la casa. Al entrar, y mirando por una de las ventanas, notamos al hombre, pero no por su figura, sino por los ojos que dejaban impregnada su aura rojiza en la oscuridad. Este se estaba acercando más y más, hasta que los perros comenzaron a ladrar. La bruja nos dijo que lo ignoráramos, para que no nos hiciera nada. Y al paso de una hora y no escuchamos ningún ruido. Nada, ni siquiera el ladrido de los perros. Era un silencio increíblemente profundo. Nos habíamos quedado dormidos, y la bruja al parecer no había tenido problemas con ello, que por cierto se llamaba Clara. Ella nos invitó a salir porque algo debíamos ver. Mi primo por lo que vimos se había levantado con anterioridad, para mirar la desgracia que estaba en la puerta de la bruja. Y para nuestra sospecha, los perros estaban igual que la yegua que había muerto. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.